El 20 de junio de 1973, una multitud se dirigió a Ezeiza a recibir a Juan Domingo Perón, líder justicialista que regresaba al país por segunda vez y definitivamente luego de 18 años de exilio. Sin embargo, la movilización más grande en la historia argentina terminó en tragedia, cuando desde el palco oficial, agrupaciones de la derecha peronista, vinculadas al ministro López Rega, a la burocracia sindical y a las Fuerzas Armadas y de Seguridad, comenzaron a disparar contra las columnas de manifestantes de la juventud peronista. Se tratará en verdad de una suerte de ensayo general de lo que muy pronto se expandirá a una escala formidable: la utilización del aparato del Estado para la persecución, represión ilegal y la implementación del terror sobre opositores políticos. Sí, heridos, doctor, sí, fueron lentamente apareciendo heridos y varios muertos que vimos nosotros personalmente. ¿Usted diría que también se utilizaron ametralladoras en estas circunstancias? Todo el mundo comentaba, personalmente se no las vi, pero todo el mundo comentaba que hubo ametralladoras. El regreso definitivo de Perón estuvo atravesado por el protagonismo de la tendencia revolucionaria, corriente que agrupaba organizaciones de izquierda del movimiento como FARC, Montoneros y la Juventud Peronista, quienes con gran capacidad de movilización habían posibilitado, junto al retorno del líder, la victoria en elecciones de Héctor Cámpora, delegado personal del general. Al igual que otras organizaciones no peronistas, como el Partido Revolucionario de los Trabajadores, la izquierda peronista buscaba la liberación nacional y social, solo que a diferencia de aquellos, la consideraban posible dentro del esquema de poder peronista. Sin embargo, la masacre de Ezeiza iba a marcar un punto de inflexión. La inevitable renuncia de Cámpora, el ascenso de sectores de derecha vinculados al peronismo ortodoxo y el consecuente aislamiento de la tendencia allanaría pronto el camino para una ruptura entre el líder y la juventud. En octubre de 1973, la fórmula Perón-Isabel Perón triunfaría ampliamente en las elecciones. En su tercer mandato, el anciano líder promoverá la implementación del Pacto Social, un acuerdo entre el Estado, los sindicatos y las cámaras empresarias que implicará un compromiso para reducir, mediante un control de precios y salarios, los niveles de conflictividad social y movilización popular que venían en ascenso desde el Cordobazo. Pero las cartas ya habían sido repartidas. Todo aquel que se asocia con fines ilícitos configura el delito ese. Acá hay otras cosas que se juegan. No nos vamos a tirar la suerte entre gitanos. Somos políticos todos. Y sabemos que así que se juegan otros intereses. Muy bien, señores. El que esté con esos intereses se saca la camiseta peronista y se va. Nosotros, por perder un voto, no vamos a ponernos tristes. El desplazamiento de la tendencia de las principales posiciones de poder y la consolidación de la influencia de López Rega sobre el general planteaban un escenario irreversible. La situación llegó a su máxima tensión cuando en septiembre de 1973 un comando de la organización armada Montoneros asesinó a José Ignacio Rucci, máxima autoridad de la Confederación General del Trabajo y principal aliado político de Perón. Al conocer la noticia, el general prometió hacer tronar el escarmiento. La suerte de la tendencia estaba echada. Y en la calidad de la organización sindical que a través de 20 años, pese a estos estúpidos que gritan, las organizaciones sindicales se han mantenido inconmovibles y hoy resulta que algunos imberbes pretenden tener más mérito que durante 20 años. La primera reunión del Día del Trabajador sea para rendir homenaje a esas organizaciones y a esos dirigentes sabios y prudentes que han
un conjunto de agrupaciones de derecha anticomunistas habían rodeado el regreso definitivo de Perón. Estos grupos formarán parte luego de una organización represiva brutal, la AAA. La AAA fue una organización parapolicial de ultraderecha creada por el general Perón y comandada por su ministro de Bienestar Social y secretario privado, José López Rega, apodado el Brujo, por sus vinculaciones con el mundo de la astrología y el esoterismo. El líder justicialista creía necesaria la formación de una fuerza represiva ilegal que neutralizara a los sectores más radicalizados que le disputaban poder dentro de su movimiento. Sus objetivos fueron los atentados, secuestros, torturas y asesinatos contra militantes, artistas, intelectuales y trabajadores de izquierda, peronistas o no. Su nombre, Alianza Anticomunista Argentina. El financiamiento y la logística operacional de la AAA provenían del Ministerio de Bienestar Social a cargo de López, quien dispuso de enormes recursos para hacerse de armamento y desplegar sus planes criminales. Su organización interna respondía a un sistema de células en las que, para garantizar la discrecionalidad de las operaciones, un determinado grupo desconocía el accionar de otro. En su composición, confluyen distintos sectores del peronismo ortodoxo. A los grupos sindicales burocráticos y las organizaciones de derecha se sumaban miembros de las fuerzas de seguridad que habían sido pasados a retiro en los años 60 por su vinculación con el mundo del crimen organizado y el narcotráfico. Figuras centrales como Miguel Ángel Rovira, Rodolfo Almirón y Juan Ramón Morales, lugartenientes de López Rega, habían sido exonerados de la Policía Federal antes de convertirse en custodios de Perón. Otra pieza clave de las 3A fue el comisario Villar, flamante jefe de la Policía Federal, cuyo meteórico ascenso en la fuerza, por orden de Perón, revela su lugar central en el entramado represivo ilegal. Por otro lado, este verdadero escuadrón de la muerte se nutría también de delincuentes comunes, como la banda criminal comandada por Aníbal Gordon, famosa en aquellos tiempos por haber perpetrado un gran número de secuestros, robos y asesinatos. La base ideológica que sustentaba la organización se manifestó en el órgano de difusión El Caudillo, a cargo de Felipe Romeo, intelectual de la derecha peronista, que acuñó la famosa frase «El mejor enemigo es el enemigo muerto». Este semanario, contracara de El Descamisado, órgano de prensa de Montoneros y la JP, era la expresión de un nacionalismo extremo y llamaba a acabar con los enemigos de la patria, los tontos, forma en la que se referían a los miembros de la tendencia. Luego del asesinato de Rucci, el accionar represivo sobre la izquierda peronista se intensificó. A los decretos antisubversivos firmados por Perón, se sumaron una serie de atentados, secuestros y asesinatos llevados a cabo por las bandas parapoliciales contra diferentes personalidades y organizaciones del arco político. En mayo de 1974, luego de la ruptura definitiva entre Perón y la tendencia, un grupo comando de la AAA, al mando de Almirón, emboscó y asesinó de 14 disparos al cura villero Carlos Mujica, referente del movimiento de sacerdotes del Tercer Mundo y afín a los sectores de izquierda del peronismo. La forma en que se llevó a cabo el crimen revelaría el modus operandi de las bandas de derecha. Un grupo de hombres con armas largas de gran poder de fuego descienden de vehículos sin patente y atacan con una ráfaga de disparos que no escatiman municiones. El otro día me quisieron matar con ametralladoras, Sin embargo, aún faltaba lo peor. Luego de la muerte de Perón, la figura de López Rega, de gran ascendencia en la flamante presidenta Isabel, no encontraría reparos en su accionar represivo que de aquí en adelante dará un salto cuantitativo sin precedentes. En julio del mismo año, otro comando de las 3A acribillará a balazos a Rodolfo Ortega Peña,
diputado nacional de la tendencia y abogado de presos políticos, quien había denunciado el accionar de las bandas criminales y se había enfrentado a Juan Domingo Perón desde su revista Militancia. En septiembre, la AAA secuestró y asesinó de 52 disparos a Silvio Frondizi, intelectual marxista y hermano del expresidente Arturo Frondizi. Con gran cantidad de recursos de su ministerio y sin la sombra de Perón, López y la AAA llevarán a cabo más de 1.500 crímenes y empujarán al exilio a cientos de artistas,